Proverbios 24:16. Bienvenidos todos, primera vez, segunda vez, tercera. El día de hoy tenemos la bendición de poder estar en la casa del Señor para el último sermón del año, hermanos. Qué bendición. Proverbios 24:16. Puestos en pie, leemos, dice la palabra del Señor: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este hermoso día, Padre, que tenemos este privilegio tan hermoso, tan grande de poder estar en tu casa para escudriñar la Escritura, para ser edificados, para amonestarnos unos a otros, para exhortarnos unos a otros, animarnos unos a otros, Padre, por medio de tu palabra. Gracias por el tema que estaremos compartiendo este día. Gracias porque todos estos meses nos has sostenido con tu diestra de poder y tu amor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. El día de hoy vamos a hablar un tema, hermano, que lo hemos titulado en forma de pregunta. Dice, ¿caíste? Y luego continúa y dice, levántate y sigue adelante. Me parece que está ahí en pantalla. Ese es nuestro tema para este último día del Señor. ¿Saben que el domingo, hermanos, es el día del Señor? Es un día hermoso. La palabra domingo significa literalmente día del Señor. Eso es lo que significa. Y bíblicamente tiene un respaldo, obviamente, ¿verdad? Porque desde que Jesucristo resucitó, los apóstoles desde el primer siglo hicieron de este día, el primer día de la semana, el día de reunión de los creyentes, de los cristianos. Así que es hermoso que el último día del año sea un día del Señor. Gracias a Dios por eso. Y bueno, un tema el día de hoy que nos ayuda y nos habla también para que nosotros continuemos adelante, lo que está por delante de nosotros. Amén. Porque viene un año más, pero también es un año menos, ¿verdad? Porque es un año menos también que es un año que se le resta a nuestra vida. Y estamos de paso por esta tierra, pero bueno, estamos en Cristo y eso es lo más importante. Porque a los que estamos en Cristo, hermanos, pues el morir dice que es ganancia. Amén. Hace unos días, hermanos, en mi casa, estábamos en la casa y mi hijo Max me dijo, papi, quiero manejar la bicicleta, pero sin las llantitas de atrás. Usted sabe que las llantas, las bicicletas para niños pequeños, lo que le llaman los training wheels que traen atrás las bicicletas, que en realidad las convierten en cuatricicletas, ¿no? Porque ya tienen 4 llantas. Y no sé, por alguna razón ya hace varios meses que Max no manejaba su bicicleta y ya está bien grandote. Entonces en la colonia hay un niño bien pequeñito, más bajito de estatura que él, y maneja su bicicleta sin las llantas de entrenamiento. No sé, yo creo eso le picó el orgullo. Así que agarró valor y me dijo, papi, dame mi casco, y vamos allá afuera y yo voy a manejar mi bicicleta, quítale las llantas. Fui a la caja de herramientas, traje unas pinzas y se las quité, se las removí y empezamos a dar el entrenamiento normal. Les confieso que a esta altura de mi vida aguantarle el ritmo por 30 minutos para corretearlo fue difícil. Hacía frío ese día, pero a los 10 minutos me quité, hermanos, la chamarra, porque obviamente yo sabía que él no se iba a montar a la bicicleta y que iba a salir corriendo, sino que los primeros 30 minutos anduve corriendo detrás de él, sosteniéndolo y vigilándolo, ¿verdad? Pero llegó un momento en que yo le dije, ¿sabes qué, hijo? Suficiente, prepárate, te voy a soltar, voy a ir corriendo contigo los primeros 5 o 6 pasos y después te voy a empujar fuerte y si no te quieres caer tienes que pedalear. Así que así lo hicimos. Iba yo corriendo detrás de él y le dije listo y lo empujé y se fue y se cayó. No, como era de esperarse.
cuando se cayó, se paró y como que el ánimo con el que empezó como que menguó, porque al principio él estaba decidido a manejar esa bicicleta sin las llantas de entrenamiento. Así que cuando se levantó le dije: mira, hijo, te vas a caer más veces. Esta es la primera de muchas veces que te vas a caer. Eso es seguro. Ninguna persona que haya aprendido a manejar la bicicleta nunca se cayó. Así que lo que te voy a decir son dos cosas. Número uno, cuando te caigas, no te desanimes. Levántate, te voy a volver a impulsar y vas a volver a pedalear hasta que poco a poco comiences a coordinar la pedaleada que estás dando y te mantengas en balance. Otra cosa le dije: si te raspas ahorita en el asfalto, no dejes que el dolor te paralice. No dejes, te va a doler, te va a arder, yo te voy a sobar, pero después te tienes que parar y con esa herida en la rodilla o en el codo donde te des, traía su casco para protegerle la cabeza, tienes que montarte y una vez más manejar tu bicicleta. Sabe, hermano, que cuando nosotros comenzamos en el Señor, este es un pensamiento de C.S. Lewis y me encanta. Dice este gran teólogo del siglo pasado que pareciera que cuando los cristianos comenzamos en el Señor, como que Dios nos pone llantas de entrenamiento. No sé si usted se recuerda cuando usted se convirtió. De tal forma que esas llantas de entrenamiento como que te protegen de una caída temprana, porque tú estás muy débil en la fe. Estás recién comenzando y necesitas irte afianzando un poco y afirmando un poco antes de que nos sea retirada la mano. El Señor pone la mano en nosotros, caminamos de su mano, pero por un periodo de tiempo Él está sosteniéndonos. Es por eso que en el principio tú vas a la iglesia y todo lo ves bonito. Ves que todos los hermanos parecen ángeles. Y cuando los del grupo comienzan a cantar, tú comienzas a llorar y dices: qué bonito, qué bonita es la iglesia cristiana. Y ora: Señor, por favor, te pido por mi abuelita que está enferma, y el Señor la sana. Y pareciera que todo marcha sobre ruedas. El Señor te está sosteniendo con su mano poderosa porque sabe que estás demasiado débil y necesitas dar tus primeros pasos, pero para eso necesitas la mano poderosa del Señor que te sostiene. Pero llega un momento, hermanos, en nuestra vida que el Señor retira su mano y nos deja que nosotros comencemos a caminar y comencemos a avanzar en la fe sin esas llantitas que teníamos al principio. Y es allí cuando de repente tú comienzas a ver que un hermano de la iglesia realmente no es tan cristiano como tú creías. Y comienzas a verle los defectos al diácono. Y comienzas a ver que los de la alabanza, de repente por ahí se oye que tienen mala fama. Antes llorabas cuando ellos cantaban y ahora más bien estás enojado viéndolos. Y antes te levantabas con hambre, con frío, cansado y te ibas a la iglesia, y hoy sientes como que la cama te atrapó y tu cuerpo pesa 1 tonelada y no lo puedes levantar de la cama. Las llantitas de entrenamiento fueron retiradas y necesitas avanzar, caminar por ti mismo, caminando no por vista, sino por fe. El pasaje que leímos, hermano, es un pasaje hermoso y tiene 2 caras. Número 1, tiene una consolación para todos aquellos que somos creyentes, que hemos nacido de nuevo, para los que hemos sido justificados por la fe. Porque esa es la verdadera justicia de un hombre. Escuche, no importa qué tan bueno sea usted o qué tan buena sea usted, hermana, no importa si en su colonia lo tienen en un concepto que usted es muy bueno, o su familia o sus amigos o en el trabajo, esa justicia humana, dice la Biblia, que son como trapos de inmundicia delante del Señor. Pero ¿sabe cuál es la verdadera justicia, hermano? La justicia por la cual nosotros hemos sido llamados justos sin serlo por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Esos son los verdaderos justos, los que caen y se levantan porque el Señor mismo los levanta con su mano poderosa. Les quitó las llantitas de entrenamiento, retiró la mano por un momento, pero cuando caen los levanta y los sostiene porque son sus hijos. Esta expresión
7 veces. La palabra, el número 7 en la numerología bíblica es un número bastante usado. Se habla de 7 días, de 7 semanas, de 70 veces 7. No siempre la palabra 7 significa específicamente 7. En algunos ejemplos, en algunos casos, por ejemplo, significa siempre. Cuando Pedro le pregunta a Jesús y le dice: Maestro, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Y Jesús le dice: no te digo 7, sino 70 veces 7. Si usted lo multiplica son 490 veces, pero en este caso el término 7 multiplicado por 70 no significa literalmente 490. ¿Sabe qué significa? Significa siempre. Siempre que alguien te perdone, te ofenda, perdónalo. Como hijos de Dios debemos de tener un corazón siempre perdonador. En las 7 semanas, por ejemplo, que tenían que cumplirse para que llegara la fiesta de Pentecostés, si eran específicamente 7 semanas, 7 por 7, 49, y en el día 50 era día de Pentecostés. De hecho, Pentecostés eso significa, pente, 5. La palabra significa 50º o 50º. Era la fiesta que se celebraba después de cuando terminaba la última de las semanas, de la semana séptima, 7 por 7, 49, y en el día 50 se celebraba el día de Pentecostés. Pero en este caso, específicamente en este proverbio, hermano, significa muchas veces. No significa que si usted cae 7 veces, el Señor solamente lo levantará esas 7 veces y la 8ª vez ya no lo levantará. Aquí la expresión 7 significa muchas veces. El Señor, a los que hemos nacido de nuevo, hermano, nos levantará muchas veces de las diferentes situaciones por las cuales atravesamos en nuestra vida. Algunas veces son caídas en pecado. Porque yo no sé si usted sabía, pero los cristianos pecamos. Los cristianos fallamos. Todavía no hemos sido glorificados. Y mientras que no seamos glorificados, nuestra santificación no ha sido perfeccionada. Seguimos en el proceso todavía. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de estar en Cristo? Que el Señor no te dejará postrado. Vaya conmigo al Salmo 37, por favor, verso 22. Mire lo que dice el Señor, las promesas para los suyos, para los benditos de su nombre. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. ¿Por qué? Porque Jehová sostiene su mano. A los que hemos sido salvados por el Señor, alcanzados por su gracia, por su misericordia, no quedaremos postrados. El que cae y no se levanta, se queda postrado, es señal de que no es un hijo de Dios. Eso es lo que nos está enseñando este pasaje, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, hermano, permanecemos en Dios, no porque nosotros tengamos la fuerza suficiente de permanecer en Él, sino porque Él es todopoderoso para sostenernos. Usted que tiene años de cristiano, 10, 20, 15 años de cristiano, usted no ha sido cristiano todos estos años por su fuerza. A lo mejor hay alguien aquí que viene arrastrándose, ya ni sabe si es cristiano o no es cristiano. ¿Sabes por qué estás aquí? Por la fuerza todopoderosa del Señor que te sostiene. El Señor te está manteniendo todavía en el camino, aunque quizás tú veas el camino bastante borroso, porque no oras, no lees la palabra, no cuidas tu vida espiritual. Pero si aún permaneces en el Señor, es porque Él es fiel. No es que tú perseveras solamente. Sí, tú perseveras, pero perseveras ¿por qué? Porque Él te sostiene. Quiero llevarlo a Filipenses y quiero que hablemos brevemente sobre 3 consejos que nos da uno de los cristianos más radicales que ha existido en la historia del cristianismo. Me refiero al apóstol Pablo, considerado uno de los cristianos con mayor convicción en la historia de la iglesia cristiana. Le da 3 consejos a los filipenses. En Filipenses, por favor, 3:13 y 14. Leamos ahí, hermanos. 3 consejos para nosotros los creyentes. Escuche, Filipenses 3:13 y 14. Hermanos, les dice el apóstol Pablo a los hermanos en Filipos. ¿Se acuerda que está preso, no?
cuando él escribe esta carta. Está preso y les dice a los hermanos de la iglesia: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 3 consejos vamos a ver. Número 1, el apóstol Pablo nos dice por medio de esta carta, específicamente a los filipenses, pero por extensión a todos los cristianos: olvida lo que quedó atrás. Tu pasado, olvida lo que quedó atrás. En nuestro pasado, hermano, hay cosas buenas y hay cosas malas. Las cosas buenas pueden hacer que nos exaltemos, nos vanagloriemos y nos echemos a dormir, como dice el dicho: crea fama y échate a dormir. Eso pueden hacer las cosas buenas de nuestro pasado. Las cosas malas de nuestro pasado pueden hacer que nos conmiseremos, nos hagamos las víctimas y nunca más nos levantemos a honrar al Señor con nuestra vida, porque estamos presas de una cosa que no hemos superado, de un sufrimiento, de alguna situación, de un problema, de algo que a usted le pasó. Yo no sé qué le pasó en este año que está a punto de terminar, 2017, pero le voy a hablar de 3 cosas que posiblemente le pasaron que usted debe dejar atrás. Quizás sufrió sufrimiento. No sé, ¿qué sufrió este año usted? ¿Se enteró que alguien muy amado de usted estaba enfermo o murió? ¿Usted mismo sufrió una calumnia, un revés en sus finanzas, un problema en su matrimonio, una lucha con los hijos? No sé. Pablo sufrió muchísimo. Vamos a 2 de Corintios 11:23. Y cuando Pablo dice que está por dejarlo de atrás en el pasado, se refiere precisamente a su sufrimiento. En 2 de Corintios 11:23 dijo: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Pero ¿sabe qué dijo el apóstol Pablo? Ya pasó, ya fue, ya sufrí. Lo que quedó atrás ya quedó atrás. ¿Qué más está en nuestro pasado? Quizás éxitos ministeriales. Tengamos cuidado de no vivir de glorias pasadas. Hay gente que quizás este año dijo: di mucho para el Señor, el próximo año voy a descansar, me voy a relajar, me voy a acomodar, estoy sirviendo mucho en esta iglesia, nadie lo está valorando. El apóstol Pablo tenía grandes credenciales ministeriales y muchos dones. Ahí en Filipenses 3 del 5 al 7 veamos, hermano, lo que él nos habla acerca de esas cosas que eran cosas de su pasado. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pocos cristianos en la historia del cristianismo han tenido las credenciales ministeriales que tenía el apóstol Pablo. Pero no solamente su fama como un gran rabino en Israel, sino ¿sabe qué? Era una persona irreprensible, era una persona justa. Y sabe, él dijo: a mí no me importa todo lo bueno que los demás crean o digan que yo soy. Todas esas obras humanas, todos esos éxitos humanos que yo tuve, yo los estimo como pérdida por amor a Jesucristo mi Señor. Los éxitos ministeriales son un problema. ¿Usted sabía que está comprobado, hermano, que la mayor parte de caídas de los cristianos vienen después de una victoria? Cuando tú sientes: wow, este fue el año en que más yo he sido bendecido por el Señor. Pude comprar la casa, pude comprar esto, estoy sirviendo en la iglesia, mi familia marcha bien, mis hijos están bien, siento que he crecido, que he madurado. Esos pensamientos te pueden llevar a una caída, porque uno siempre debe de conservar la humildad y de decir: yo olvido lo que queda atrás y, como dijo Pablo, me extiendo a lo que está delante de mí. ¿Pecaste este año 2017? Si dices que no, eres mentiroso, porque el pecado está a la puerta.
Yo le aseguro que aquí no hay ninguno de nosotros que no haya cometido un pecado en este año que está por terminar el día de hoy. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a llorar, a lamentarte toda la vida? ¿Se acuerda cuando David lloraba por Saúl y no quería ni asumir el reinado y el Señor le dice: ya, ¿hasta cuándo has de llorar a Saúl? Basta, toma el reinado. Quizás algo te pasó, alguna decepción, alguna traición, alguna situación que ya estuvo, ya déjalo en el pasado y extiéndete a lo que está enfrente. Pablo sabía bien de lo que él hablaba cuando él hablaba del pecado. Él dijo ser el primero de los pecadores que Cristo salvó. Veámoslo en 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y qué dijo? De los cuales yo soy el primero. Fíjese, este hombre era un hombre que en su vida pasada, antes de venir a Cristo, en su celo por la ley, era considerado irreprensible. Era más justo que muchos de nosotros antes de venir al Señor. ¿Cómo eras tú antes de venir al Señor? ¿Eras una persona irreprensible? No, eras un pecador. Pues a esa irreprensibilidad humana, Pablo también la llama pecado. Y también dice: de todos los pecadores que el Señor ha salvado, yo soy el primero. Era tan humilde que algún comentarista por ahí en el pasado dijo: Pablo era tan humilde que en la fila de los apóstoles se formó hasta atrás y dijo: yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y en la fila de los pecadores se formó hasta enfrente y dijo: yo soy el más grande de los pecadores. Qué lindo sería que nosotros como cristianos tengamos esa postura, esa madurez. Usted sabe cuántos conflictos nos evitaríamos en la iglesia si fuéramos más humildes. Aunque Pablo consintió en cosas equivocadas antes de venir a Cristo. ¿Se acuerda que era muy joven cuando mataron a Esteban? Y dice que a los pies de Pablo pusieron sus ropas y él consentía en la muerte de Esteban. Pero ¿qué dijo después? Pero yo lo hacía en la ignorancia. Lo hice en ignorancia, creyendo que él estaba haciendo lo correcto. Que si después él se volvió un mártir igual que Esteban por el Señor. Y aquí es donde entra el consejo número 2. Extiéndete a lo que está delante. Ok, olvida lo que está atrás. Sufriste, ya está, ya estuvo, ya fue. Tuviste éxitos, no te acuestes a dormir sobre tus éxitos. Pecaste, bueno, levántate y sigue. Extiéndete. La palabra aquí griega para extenderse es la palabra que da a entender estirarte. ¿No le ha pasado a usted que de repente va a la cocina, hermana, y quiere bajar algo en la alacena y está muy alto? Bueno, y usted precisamente la altura no es uno de sus características. Y usted se estiró y se puso sobre los 2 dedos gordos del pie, que por cierto estaban gritando clemencia. Y todavía, cuando ya estiró todo lo que tenía en los pies, todavía estiró todo lo que tenía en el entrebrazo. Y aquí, por cierto, a esas edades ya está peligroso, se queda uno trabado o con un calambre. Pero ¿por qué? ¿Por qué usted tiene un anhelo? Usted dice: no, es que sin ese condimento que está ahí no puedo hacer la sopa. O sin esa vasija o vaso que quiero bajar de ahí no puedo continuar. Y se estira lo más que pueda para poder agarrar eso ahí. El estirarse, el extenderse denota un anhelo, pero implica un esfuerzo. Extiéndete a lo que está delante. ¿Sabe quién es? Es Cristo. Estirarnos para asirnos de Jesucristo implica un esfuerzo. Usted tuvo que levantarse hoy, ¿verdad? Tuvo que levantarse. ¿Tuvo que vencer el frío? Sí. Vamos a la casa del Señor. Tuvo que lidiar con los niños en el carro. A veces uno lo trae lleno y uno voltea para atrás y parece que no hay fin en el carro, dentro del carro. Nos esforzamos, nos estiramos. Por ejemplo, este año que viene usted tiene que estirarse a seguirse congregando. A veces la carne no quiere. Los músculos de todo su cuerpo le gritarán que no. Usted gríteles que sí. Vamos a ir a la casa del Señor. Porque es mejor un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ella.
¿Sabe qué he aprendido en los años en mi caminar en Cristo? Que el cristiano que se deja de congregar pronto caerá. Esos cristianos llaneros solitarios, no, yo en mi casa eso es antibíblico, hermano. No deje de servir, estírese a seguir sirviendo. Un verdadero creyente no mengua en su servicio. Un verdadero creyente crece en su servicio. El verdadero creyente empieza de diácono, después empieza en el discipulado, después da una clase bíblica, después es predicador y después es pastor. Porque así es como trabaja Dios. Dios no trabaja con gente que va menguando. Ay, no, ya serví mucho, este año voy a descansar. No, ya canté mucho, ya las cuerdas vocales están muy lastimadas. El verdadero hijo de Dios no mengúa, crece en el servicio, va creciendo, va madurando, va aprendiendo en el Señor. Cumpla sus deberes cristianos, lea la Biblia, ore, adore al Señor. Estírese hacia la santificación. Parezcase más a Cristo este año 2018 que iniciamos en unas cuantas horas. Ser cristiano no consiste en una temporada, hermanos. Ay, soy cristiano en la Navidad. Ay, soy cristiano en la Pascua, porque es el servicio de resurrección. O el servicio de Navidad porque nació Jesucristo. Por cierto, ni nació, ¿verdad? En diciembre, según datos y todo, pero no nos vamos a meter en esa gran controversia que arma la gente legalista por cosas secundarias que no son de salvación. Pero ¿sabe qué? Ser cristiano consiste en esto: nacer de nuevo y morir siendo cristiano. Eso es cristianismo. Pastor, pero es que caí. Bueno, levántate y extiéndete, estírate con lo más que puedas, esfuérzate. ¿Por qué? Porque aquí viene el consejo número 3: proseguir a la meta. La palabra griega para meta, el apóstol Pablo cuando la está usando acá, es la palabra para marca, la marca que se hacía en la pista, que era donde a los corredores al cruzar esa marca estaban terminando la carrera. Y Pablo dijo claramente: ningún corredor en el estadio corre por correr. Dijo: todos los que corren en el estadio corren para ganar la carrera. ¿Cuál es esa marca para nosotros los creyentes, hermanos? Se llama Jesús. Esa es nuestra marca. Y nosotros, hermanos, debemos olvidar lo que queda atrás, extendernos hacia Cristo y correr con fe y con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y sabe qué? Cristo, hermanos, para un creyente verdadero es la meta principal del año que viene. Todas las demás metas del año 2018 son una especie como de submetas, como metas secundarias. Pero hay una que es primaria, se llama Jesucristo. Todas las demás metas que usted tenga, hermano, para el año 2018 se deben de rendir a los pies de la meta principal. Todas deben de honrar la meta principal, todas deben de estar de acuerdo a la meta principal. Por ejemplo, la escuela. Quizás estudias y crees que te vas a graduar, o a lo mejor no te gradúas. No sé, eso depende de ti. Pero hay una meta que debes de tener clara: Cristo es la meta principal. Permanecer en Cristo, asirme de Cristo. Él es el blanco perfecto. El trabajo es una bendición, ¿verdad que sí, hermanos? Algunos creen que el trabajo es el resultado del pecado. Eso es un error. El trabajo fue dado antes que de la caída, antes del pecado. El trabajo es una bendición. Pero cuando tu trabajo se vuelve tu meta principal del año 2018, como cristiano estás ofendiendo a Dios. Porque tu trabajo debe de ser una meta secundaria. Claro, debes de trabajar y debes de hacer trabajos que moralmente sean cristianos, que estén dentro de los márgenes de la legalidad, para que nosotros no deshonremos al Señor y el nombre de Cristo no sea blasfemado por los incrédulos a causa de nosotros. El matrimonio, una hermosa meta. Pero dos personas que se casan sin estar firmes en la meta principal, que es Cristo, solamente se casarán para ser infelices, para pelear. Ya desde varios años mucha gente se ha acercado a preguntarme: pastor, ¿usted qué opina? Me voy a casar por papeles con una persona. Yo digo: hermano,
El matrimonio no es un juego. No, pastor, pero Dios entiende, Dios sabe que es de mentiritas. No, el matrimonio es sagrado. Mi respuesta siempre ha sido tajante a esa gente. No, hermano, no. No puede usted hacer eso. No, pero es que Dios entiende, pastor. ¿Usted se acuerda que enseñó del mal menor y el mal mayor, pastor? No, hermano, eso no aplica aquí. El matrimonio es una unión mística que representa la unión entre Cristo y el creyente. ¿Cómo estar jugando? Es como si estuviéramos jugando al cristiano. Pastor, ¿puedo jugar a ser cristiano? Eso fue un extra. Una amistad. Qué bonitas son las amistades, ¿verdad, hermanos? Pero no deje que sustituyan a Cristo en su vida. Sea su abuela, sea su mamá, sea su papá, sea su amigo de toda la vida. Toda persona que quiere sustituir a Cristo en ti es un problema. Te desvía de la meta principal. ¿Qué es un buen amigo, hermanos? Un buen amigo es aquel que elogia tus virtudes, pero con prudencia, para que no te llenes de orgullo. Y te dice tus errores para que te corrijas y seas un mejor ser humano. Hay un proverbio, no es bíblico, pero es muy sabio, que dice: el que tiene un buen amigo no necesita espejo. Profundo, ¿verdad? Profundo. Porque cuando tú te paras frente al espejo, el espejo no te anda ocultando tus defectos. Te dice: tienes la boca un poco chueca, en mi caso. Cuando te ríes se te va un poco de lado. Tienes el pelo muy parado. El espejo te dice las verdades. Pero si tus ojos son bonitos, también te dice: no, esos ojos verdes. El amigo debe de ser así, como un espejo. El que tiene un buen amigo no necesita espejo. Te va a corregir, te va a llamar la atención, te va a decir tus verdades. Yo siempre he dicho que si alguien te dice una verdad y tú te enojas, no es un amigo para ti, ni tú eres un amigo para él. Así que este año que viene, hermano, conserve las amistades que le impulsan a correr a Cristo, a afirmarse a Cristo, a extenderse hacia Cristo. Usted puede tener muchas metas este año 2018, pero lo principal es correr a Cristo, extenderse a Cristo, hacia la marca. Hay una marca, Él es la meta y debemos de correr hacia Él. Ahora escuche bien la amonestación. Si usted no hace caso a este sermón, como le dijo el predicador que predicó cuando se convirtió Spurgeon, ¿se acuerda? Que el predicador que estaba predicando cuando se convirtió Spurgeon le dijo a Spurgeon: si no obedeces a mi sermón, te vas a perder en el infierno. Si usted no hace caso a esta amonestación que yo le estoy dando, tenga por seguro que el año 2018 no le va a ir bien en lo espiritual. Aunque le vaya bien en lo material, usted se va a sentir vacío, porque usted descuidó la meta principal. ¿De qué sirve que acabes el 2018 con dinero, rodeado de amigos, feliz supuestamente, si estás muerto espiritualmente, vacío de Dios? Así anda mucha gente el día de hoy. Por eso cuando el profeta Ezequiel en la visión ve el valle de huesos secos, dice que estaban secos en gran manera y representaban la gente que parece que está viva pero está muerta. Y los cristianos debemos de estar vivos en el Señor. No debemos de rendirnos, hermano. Debemos de seguir, continuar adelante. El tiempo pasa. Las cosas del mundo pasan y sus deseos pasan. Todo lo que tenemos en el momento es vano. Quizás tú vas a estrenar hoy una bonita ropa en la noche. Cuídala, no te vaya a caer un tamal ahí en la corbata. ¿Y qué? Y el otro año otra ropa. ¿Eso te llena de verdad? No. Te puede satisfacer por un momento en lo humano, pero si no tienes a Cristo, estás perdido. Estás perdido, estás perdida sin Cristo. En la Biblia tenemos ejemplos de gente que nunca se dieron por vencidos, aunque sufrieron. Abraham fue uno de ellos. Salió como peregrino y extranjero. El Señor le dijo: camina, yo te mostraré la tierra. Y en el camino fue difícil. Tuvo enemigos que lo querían matar. Había gente hostil que lo estaba oprimiendo. Y el Señor le dice: te daré un hijo.
Y Abraham dice: qué bueno, voy a tener un heredero, porque ya no podían tener hijos. Tenía 75 años él y su esposa ya no menstruaba, había pasado la costumbre de las mujeres. Y Abraham ha de haber dicho: ay, Señor, gracias, vas a hacer ese milagro. Pero lo que no le especificó el Señor es que tenía que esperar 25 años. Y aunque Abraham quiso ayudar a Dios y por la costumbre de los pueblos tuvo un hijo con Agar, ese no era. Así que con paciencia tuvo que seguir esperando hasta que nació Isaac. 25 años de paciencia. Moisés fue otro, 40 años en el desierto, guiando a un pueblo que constantemente se rebelaba. Y hoy es conocido como uno de los hombres más grandes en la historia de la Biblia. Y no nos alcanzaría el tiempo para describir la convicción de Jesucristo, nuestro maestro, nuestro blanco, nuestra meta, nuestra marca. Le voy a mencionar algunas. De bebé sufrió naciendo en un establo. A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes nació en un establo? Así, en serio, sean sinceros, o sea, no nos vamos a reír. ¿Nadie? Pues mire, el maestro le ganó en eso. Sufrió más que usted cuando usted era bebé. Quizás nació con partera en el corredor de la casa, por lo menos algo. Pero no solo eso, sino que naciendo lo querían matar y tuvo que huir a un país extranjero. Así que nuestro Señor sabe lo que es ser extranjero. Sabe que Jesucristo padeció. Él dice que se compadece de las viudas, de los huérfanos y de los extranjeros, porque Él fue extranjero. Su padre no era su padre biológico. José no fue su padre biológico. Así que Jesús sabe lo que es tener un padrastro. Para los que dicen: yo nunca conocí a mi padre, es una marca, un estigma que llevaré, que nunca me dejará levantarme y servir a Dios. El Salvador del mundo supo lo que era tener un padrastro. De oficio, carpintero, un oficio pobre para aquellos entonces. Él dijo: yo soy pobre, no tengo ni siquiera una almohada donde recostar mi cabeza. Económicamente, hermano, muchos de ustedes fueron millonarios comparados con Jesús. Millonarios. Son millonarios muchos de ustedes comparados con Jesús, el Dios encarnado que vino a caminar a esta tierra y que podía en un tronido de dedos hacer que todos los tesoros del mundo se rindieran ante Él. Más bien los despreció. Dice, a eso se refiere el versículo cuando dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Algunos entienden que Él se hizo pobre renunciando al dinero para que nosotros tuviéramos dinero. No, se refiere a que Él se hizo hombre. Eso se refiere la pobreza de Él. Siendo Dios se hizo hombre, esa fue su pobreza. Para que nosotros fuéramos enriquecidos, no con dinero, ¿sabe con qué? Con salvación. Porque solamente siendo un hombre y muriendo como un hombre, pero siendo Dios en la cruz, nos podía dar la vida eterna a nosotros. Acusado falsamente por mentirosos que tergiversaron lo que Él había dicho. ¿Alguna vez te han levantado un falso testimonio este año? Si fue falso, gloria a Dios. Lo malo si fue verdad. Jesús sabe lo que es eso. Jesús sabe lo que es ser acusado de algo que no hiciste. Traicionado por uno de sus discípulos, amigo se podría decir, a quien Jesús unas horas antes le lava los pies. Judas, el traidor. No solamente lo traicionó, sino que lo vendió por 30 monedas de plata, que era el precio que se pagaba en aquellos entonces por un esclavo. O sea, ni siquiera lo vendió como estar vendiendo algo importante o alguien importante. Arrestado injustamente, muriendo en una cruz donde morían los malhechores, siendo santo y perfecto. Pero ¿sabe qué? Aguantó hasta el final. Cumplió toda su obra y al final lo que Él dijo fue: consumado es. Todo lo que el Padre le mandó a hacer, así lo hizo. Nos dio un ejemplo de obediencia que nos debería dar vergüenza a los creyentes. Porque los creyentes, sinceramente, hermano, una obediencia tan a medias, y la obediencia a medias acaba siendo desobediencia al final. Obediencia a medias es desobediencia completa, como dicen. Por eso dice que cuando hablemos de nosotros mismos, digamos: siervos inútiles somos.
Pastor, qué motivada para el 2018. Hombre, voy a salir de aquí brincando, pastor. ¿Por qué siervos inútiles? Dice, porque no hicimos más, sino solamente lo que se nos fue mandado a hacer. Voy cerrando. Mire, en la historia secular, hermano, tenemos ejemplos de gente que también nunca se rindió. Esa es una parte donde quizás no vamos a ver muchos versículos, pero escuche, la historia nos enseña de gente que nunca se rindió y que aunque no eran quizás 100% cristianos, nos beneficiamos de que nunca se hayan rendido. Tomás Alva Edison, que inventó los principios para el bombillo eléctrico, nunca se rindió. Gracias a los principios que él inventó, usted y yo podemos tener luz. Pero sus maestros habían dicho de él que no tenía futuro, que era una persona de una inteligencia muy escasa. Pero ¿sabe cuál fue una de las características de Alva Edison? Nunca se rendía ese hombre, nunca se rendía. Patentó más de 1000 inventos y está considerado entre los 10 más grandes inventores de la historia. Quiero leerles algunas de las frases que él acuñó. Escuche. Para ser un genio se necesita 1% de inspiración y 99% de transpiración. Es decir, échale un poquito de mente y mucho trabajo, suda la camisa. Y eso aplica a nosotros los cristianos. Él dijo también, el camino más seguro para lograrlo es siempre tratar una vez más. Tratemos una vez más, hagámoslo una vez más. Ya va a salir, ya estamos cerca. Así debe avanzar el cristiano en Cristo. Vamos. Adelante, vamos a avanzar en el Señor. Dijo también, muéstrenme a un hombre satisfecho y les mostraré a un hombre que está a punto de fracasar. Eso es una realidad también. Cuidado con acomodarnos. Albert Einstein, un hombre que tampoco se rindió, está considerado el sucesor de Isaac Newton. Cuando era niño era un niño retraído, casi tartamudo, que tenía serios problemas para entablar una comunicación con otras personas. Le voy a decir 3 frases de él. Él dijo, la vida es como una bicicleta, para mantenerla balanceada te debes de mantener pedaleándola. ¿Se imagina? ¿Qué pasa si tú dejas de pedalear la bicicleta? Te caes. Hay mucha gente que llega a esa resignación. Ya basta, hasta aquí llegué. Y se meten a la depresión, a la tristeza, al dolor, al sufrimiento, a victimizarse. Qué triste, los cristianos que se hacen las víctimas, hermano. Ay, da un poco así como, ay, viene la víctima. Yo hasta los esquivo en los pasillos. Hermano, ¿cómo está? Como siempre, enfermo. Aquí ya sabe, un achaque aquí, un achaque allá, un achaque por acullá. Está bien, yo no digo que no nos vamos a enfermar, nos enfermamos y todo, pero debemos de tener una actitud en esta vida de continuar, de seguir, voy adelante. Mientras todavía haya aliento de vida en usted, usted tiene que seguir adelante. Dijo Einstein, no tengo ningún talento especial, solo soy muy apasionado en lo que hago. Él no se consideraba un hombre genial. Solamente que cuando algo se concentraba a hacer algo, se concentraba y no quitaba el dedo del renglón hasta que lo lograba. Y por último dijo también, no tienes que ser un genio, solo debes trabajar muy fuerte investigando y no revelar tus fuentes. O sea, no es que él se considerara muy inteligente, trabajaba muy fuerte, investigaba muy fuerte para llegar a ser todo lo que ahora es considerado en el mundo de la física, las matemáticas. Vamos a Isaías 61, hermanos. Isaías 61. Escuche lo que dice la palabra y cómo nos habla el Señor. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Caíste? Está bien. ¿David pecó? Sí, David cayó. ¿Moisés falló? Moisés falló. ¿Abraham falló? Abraham falló también. Son pocos los hombres de la Biblia que no les encontramos fallas. Noé falló, el hombre que Dios eligió para preservar la vida humana. Abraham falló, el hombre que Dios eligió para que de sus descendencia naciera Jesucristo. Moisés falló, el hombre que Dios llamó para que sacara de la esclavitud a su pueblo.
Son pocos los hombres que no han fallado, que no han caído. ¿Cuál fue la característica de ellos? ¿Retrocedieron? ¿Qué dijeron ellos en Hebreos 11? Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros, dijeron, somos los que vemos y aún sin ver al que ha de venir lo saludamos y lo llamamos. Se referían a Jesucristo. Ellos tenían una fe, que su fe era la convicción. Fe es la convicción de las cosas que no se ven, pero que por la fe se sabe que están ahí. ¿Se referían a qué? A Jesús, porque Jesús era la meta principal de todos estos cristianos aún antes que Cristo viniera, hermanos. Dice que una vez, hermano, un hombre observó a su vecino que plantaba árboles, plantaba muchos árboles en su patio, pero no los regaba, no les echaba agua a los árboles. Entonces el vecino intrigado fue a preguntarle: oiga, pero si sus árboles usted los sembró, se están marchitando, póngales agua para que agarren fuerza. El hombre dijo: no, yo los sembré, pero no les voy a poner agua por un buen tiempo. Voy a poner agua esporádicamente, cuando ya yo vea que están muriendo, pero no agua siempre, o sea, de vez en cuando un poquito de agua. Entonces el hombre le dijo: ¿por qué? O sea, ¿por qué usted hace este método? Entonces le dijo: lo que pasa es que estos árboles, cuando yo no les echo el agua desde arriba, ellos la empiezan a buscar abajo y sus raíces comienzan a crecer y a crecer y a crecer, buscando un poco de humedad en el subsuelo. Entonces eso hará que estos árboles sean más seguros y yo pueda vivir tranquilo junto a ellos. Mi casa no tengo que estar tan preocupado, porque son árboles que no se caerán fácilmente. Si yo los acostumbro a echarles agüita a cada ratito, cada día, la raíz simplemente se extenderá por encima de la tierrita y son un peligro, un viento y me caerán encima. Esta anécdota, hermanos, es muy ilustrativa. No sé si usted se ha dado cuenta, hermano, que aquí en Georgia los árboles se caen fácilmente. ¿Sabe por qué? Porque en Georgia llueve demasiado. Los árboles reciben toda el agua del cielo, es agua fácil, reciben todo fácil. Ok, ya estamos aquí plantados, denos nuestra agüita. Y esos árboles están recibiendo agua, y la raíz no se entierra. Por eso es que aquí en Georgia, hermano, un viento huracanado o unas ráfagas de viento, y usted tiene un árbol cerca de su casa, grande, cuidado. Aquí en Georgia los árboles se caen como nada. La otra vez yo fui al parque a caminar con mis hijos y un árbol se había caído. Era impresionante el tallo del árbol, grueso como usted no tiene una idea. Pero ¿sabe qué me llamó la atención? Que cuando se cayó, todas las raíces quedaron expuestas, y las grietas donde las raíces se habían salido, se veía que apenas estaban cubiertas por una capita superficial de tierra. Se caen muy fácil los árboles aquí en el estado de Georgia. ¿Sabe por qué? Porque no sufren nada con el caso del agua. No sufren. Ellos se la llevan facilita, recibiendo agua, porque en Georgia llueve mucho. ¿Cuántos de nosotros, hermano, quisiéramos meter a nuestros hijos en una especie de burbuja que nada los toque? Que todo se lo queremos resolver. Que no pasen frío, que no pasen hambre, que estén cómodos. Vamos a checarles el cuarto. Yo paso toda la noche yendo al cuarto de Max. ¿Cómo está el ambiente? Oh, está bien, ok. Le subo al termostato, le bajo al termostato, le acomodo la cobija, le limpio el sudorcito con un trapito. Y a todos mis hijos así los hemos creado, con una protección tremenda. ¿Sabe qué estamos haciendo? Unos hijos sin raíces. Esos niños, cuando salgan a la vida y los aborde su primer problema, caerán cuán largos son al suelo. ¿Y sabe cuál será la única forma de levantarlos? Que venga mamá o papá a levantarlos, a echarles su agüita por encima. Porque como no han sufrido, eso es una realidad no solo de mis hijos, sino de los hijos de muchos de nosotros. ¿Qué va a pasar cuando ellos salgan a enfrentarse al mundo allá afuera, a buscar un trabajo? Cuando renten su primer departamento y resulta que no tienen para la renta. Cuando se enfermen y caigan en el hospital. Cuando algo les duela y el dolor sea tremendo. Quizás empiecen a renegar y a blasfemar. Últimamente, desde niño de la iglesia siempre me va mal, porque
Los tenemos demasiado apapachados a los niños, demasiado acomodados a los hijos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que hay muchos cristianos en Georgia que se parecen a los árboles de Georgia. Hermano, no quieren sufrir en lo más mínimo. Al menor sufrimiento. Yo estoy en la iglesia, pero a la menor incomodidad, la menor cosita, así que ya esto no me gustó, me voy. Son árboles sin raíces. Yo voy a ir a la iglesia y voy a estar ahí oyendo al señor pastor ese, pero cuando diga algo que ya no me cuadró, algo que no va con mis creencias, con mi teología, me voy. O sea, son cristianos sin raíces. El menor sufrimiento, hermanos, los hace caer, apartarse y fallar al Señor. Escucha, quizás este año 2017 tu crecimiento hacia arriba no fue tanto. Quizás no eres un árbol frondoso que digamos, qué bárbaro, qué frondoso este árbol, qué verde, qué vida se ve, qué gran sombra la que produce este árbol. Porque quizás sufriste y te fue mal y te fue duro, pero esperamos que por lo menos hayas echado raíces para abajo en Cristo, que tus raíces estén bien fundamentadas en el Señor. El Señor nos pasa por sufrimiento, ¿sabe para qué? Para que echemos raíces en Él. O tus raíces penetran y profundizan hasta agarrarse de la roca, la peña eterna, o eres un cristiano que la menor tempestad en la iglesia, la menor tempestad con un hermano, la menor tempestad con el pastor o con un líder, te tira al suelo, porque eres inmaduro, eres un niño que estás acostumbrado a recibirlo todo a manos llenas. Me voy. Y nosotros, ay no. Echen raíces, hermano, maduren. Les vino una enfermedad este año 2017, afrontémosla con valor. Pasaron por un problema financiero, por una situación, por un pecado. Levántense, ya dejen de lamentarse y continúen. Ahora, si tú estás cerrando el año como un árbol que está en el suelo, te tengo una buena noticia. Como dice el famosísimo ya y trillado dicho, Jesús es el carpintero que puede levantar un árbol que está en el suelo, tomar su madera y hacer una obra de arte con él. Pero tiene que ser una madera moldeable, no esas maderas que están llenas de nudos, llenas de contradicciones. Tiene que ser un árbol que se arroje en las manos del carpintero para que el carpintero lo levante, lo restaure, lo sane. ¿Se acuerda que Él es Jesús? Él es el buen pastor. Yo no soy el buen pastor es Jesús. Él es el que toma las ovejas, las levanta, las venda y las lleva al redil. Oramos.